¿Qué tal amigos? Soy Conce Aguillón y estamos aquí entrevistando a más amigos en la FIL, en la Feria Internacional del Libro y aquí en UAS Editorial. Este es el stand de UAS Editorial, está increíble, muchos autores, es la editorial de más rápido crecimiento en Latinoamérica y estamos muy emocionados de estar compartiendo este espacio por primera vez como autores junto con nuestros amigos del Mastermind Sinergético y aquí vamos a compartir con mi amigo Ernesto Aragón con su libro que tiene una metáfora muy interesante titulado La esponja de acero. Amigo, qué gusto tenerte por ¿Cómo aquí. estás, Conce? Feliz de la No, vida. pues gracias que nos das la oportunidad de Feliz. transmitir este mensaje y que llegue seguramente a mucha gente, pero sobre todo sin que nos hackeen. Exacto, amigo, exacto. A ver, cuéntame. Primero que nada, ¿por qué la metáfora de la esponja de acero? Mira, yo creo que todos hemos interactuado seguramente desde pequeños con una esponja. La esponja la encontramos en todos los lugares de la casa, desde para bañarnos, en la cocina, en muchos lugares. Pero no hay nada que yo entienda mejor para hablar de resiliencia que lo que es una esponja. Pues la esponja tiene la capacidad de absorber sin deformarse, porque absorbe, no se deforma y obviamente se puede de nuevo liberar, y esa liberación la vuelve a poner en la misma forma en la que está constituida inicialmente, ¿no? Entonces, Sí. eso habla para mí de la resiliencia, ¿no? Llevado al plano del ser humano, pues bueno, también la resiliencia es un proceso muy similar, ¿no? Donde absorbes y liberas y vuelves a quedar de la misma forma, pero en el tema de nosotros como seres humanos, pues tenemos la facilidad y la facultad de poder sobreponernos de una manera más fuerte, ¿no? ¿Y por qué de acero? ¿Por qué de acero? Bueno, yo le puse así al libro porque, vamos, la esponja tiene esas características. ¿Y por qué de acero? Porque en mi libro yo les narro, me puse a hacer un análisis de toda mi vida y he pasado por procesos muy resilientes que me han llevado cada vez a fortalecerme un poco más. Y bueno, el acero, pues nada más el único material que puede, que de por sí el puro nombre y que todos también conocemos el acero, pues te da la idea de esa fortaleza, ¿no? Entonces es una esponja de acero que además sí existe la esponja de acero, Ajá. existen las esponjitas de acero. Un amigo, y tú sabes cómo soy, me gusta a veces echar ahí algún chascarrillo, pero un amigo me decía, oye, ¿por qué la esponja de acero si las esponjas de acero sirven para limpiar los trastes, no? Ajá. Pues bueno, justamente la esponja que ayuda para limpiar utensilios, de quitarle todo ese cochambre, pues es justamente el mismo efecto, y en una esponja de acero, pues te dice o te da la idea de que es algo muchísimo más fuerte. Ok. Y cuéntame, hablando de esta resiliencia, ¿cuál ha sido ese momento en que la vida te ha quebrado más duro? Mira, me ha quebrado muchas veces. Ha sido una serie de procesos en la vida, pero no nada más yo. Seguramente a ti que nos estás viendo, has pasado por algún proceso y hemos pasado por algún proceso. Simplemente la pandemia, ese es el ejemplo que yo pongo de un proceso que sin duda pasamos todos. Toda la humanidad pasamos por ese proceso. Cuando yo escribo el libro empiezo a hacer un poquito el regresarme en el tiempo para entender por qué yo reacciono así, porque mi libro habla de resiliencia creativa. Entonces traté de encontrar cuál ha sido el punto en el que yo empecé a sentir y que yo recordara un proceso difícil que me hizo salir fuerte. Y llegué yo más o menos como a los 7, 8 años, lo relato en el libro. Ok. Y para mí fue un proceso muy complicado porque va muy de la mano y que probablemente sea la actualidad, pero a mí me tocó en el momento que empezó. En los años 80, si tú recuerdas, fue cuando empezaron a ver los videojuegos. Sí. Los videojuegos entraron a nuestro mundo y aquí en México pues llegaron en modo mueble. ¿Te acuerdas? Sí, Llegaron las unos maquinitas. en las famosas Ajá, ajá. maquinitas que era un mueblezote grandote con una palanca y 2 botones. Era lo único que había, y eso sí, la rendija para meterle el dinerito porque pues ahí nos costaba, ¿no? Ahora ya es Ajá. mucho más fácil. Nos sigue costando, pero de una manera Ajá. diferente. Entonces,
cuando yo llego y veo y me enfrento yo ante una máquina así, yo siempre he sido muy curioso. Mi vida ha sido, yo creo que parte del principio de la creatividad tiene mucho que ver con que seas curioso. Esa curiosidad, el saber por qué funcionan las cosas. Entonces yo me enfrento ante ese mueble y digo, caray, ¿qué es esto, no? Y empiezo a ver y empiezo a interactuar con él. Era un juego que me gustó mucho, todavía creo que por ahí existe, se llamaba Gálaga, era un juego claro. de naves espaciales, Ajá. era un juego muy adictivo. Y empecé yo a jugarlo, y total que mi vida se hizo en torno a los videojuegos. Pero el contexto de mis padres, pues ellos no entendían lo que era eso. Entonces yo empecé a hacer hasta engañar a mis padres pues teníamos la posibilidad de salir a la calle, cuando podía salir y correr a la calle. Entonces yo en lugar de ir a correr y jugar con mis amigos, yo me pelaba para las maquinitas. Hasta que un día yo me perdí completamente, se me fue el rollo, yo estaba en una competencia en un lugar donde había muchas maquinitas, que estaba a unos 3 kilómetros de mi casa, me fui caminando y mis papás pensaban que yo estaba jugando con los vecinos. Cuando yo me perdí, cierran el lugar, seguimos jugando hasta que terminara el torneo, cuando llega el señor de las maquinitas y me dice, joven, ¿de casualidad tú no te llamas Ernesto? Y yo le dije, sí. Pues me llamó mucho la atención porque yo no platicaba con nadie. Entonces me dice, oye, es que ahí están tus papás afuera. Entonces me encontraron mis papás. Para mis papás fue un proceso muy difícil. Hoy lo entiendo yo como padre, pero para ellos fue un momento muy difícil. Oye, ¿dónde está mi hijo? Y no me encontraban. Y fueron con mis amigos y no me encontraban en ningún lado hasta que se les prendió el foco y me encontraron ahí en las maquinitas. Te puedo decir que ese momento para mí fue un proceso difícil. ¿Por qué? Porque me cortaron las maquinitas, algo que para mí era espectacular y era algo que en donde yo decía, es que este va a ser el resto de mi vida, me voy a dedicar a eso. Me lo cortaron de golpe. Ese proceso para mí fue muy difícil y fue un reenfoque. Lo entendí muchos años después. Al principio me costó mucho trabajo, pero yo lo que empecé a hacer es, me reenfoqué en crear objetos y empezar a hacer creaciones de lo que yo ya tenía en mi mente y empecé a diseñar carritos y empecé a hacerlos con muchas cosas. Y ahí encontré la manera de liberarme de lo otro y entender que la vida también tiene otra funcionalidad y no me costó trabajo y desarrollé mi parte creativa. Ya más grande, pues han pasado muchas cosas que relato en el libro, que también son ya donde vienen los hijos, donde vienen las parejas, donde vienen los negocios, quiebres de negocios, muchas cosas que nos suceden y que son momentos que seguramente todos pasamos por ellos. ¿Y qué se siente esa parte de que el dolor se convierte en tu maestro? Pues es que a veces es muy difícil entenderlo porque sabemos que contamos con 5 emociones. Tenemos que entender que cualquier proceso que nos pase, algo sorpresivo, una pérdida, de lo que nos pase, siempre tenemos 5 emociones básicas, ¿no? Que puede ser el miedo, puede ser la rabia o la ira, la tristeza, la alegría y el asco. El asco, bueno, yo lo hago porque pues el asco es algo que también todos esos 5 sentimientos tienen y te disparan en tu cuerpo, en tu mente y en tu cuerpo, son alertas para algo de lo que viene y tú te pones alerta, ¿no? Como hablemos del miedo. El miedo es algo que se puede utilizar para lo positivo o para lo negativo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no entiende lo que es la realidad y la ficción. Entonces, en lo que nosotros estemos alimentando nuestra mente, cuando sucede algo y nosotros tenemos miedo para emprender, hacer algo diferente, decir algo, un examen, cualquier cosa, el miedo te puede jugar a favor o en contra, pero es una alerta que te pone el cerebro para que te pongas, Por eso es que dicen que si tienes miedo, es mejor hacer las cosas con miedo que no hacerlas, porque también el miedo o te impulsa o te puede retener. Entonces, entendiendo esa parte de cómo reaccionas, entonces los procesos difíciles en la vida, pues los vas entendiendo de una manera diferente, ¿sí? Porque cuando te sucede algo, pero estoy hablando de la conciencia,
¿sí? Aquí viene muy bien explicado cuáles son esos 5 tipos de emociones y cómo las debes de programar en tu cerebro y cómo las debes de entender. Cuando te sucede algo y tú vas entendiendo cada uno de esos procesos, es más fácil que entiendas la razón de por qué te está sucediendo y que puedas entender en qué momento es cuando dices, aquí ya lo que me siga sucediendo no me va a afectar porque yo ya empiezo a reenfocar mi salida a lo que venga, ¿no? Entonces, eso es la manera en como yo he entendido de que cada proceso lo tenemos que asimilar y lo tenemos que entender y le tenemos que echar coco para entender cuál es el punto en el que estamos parados en ese proceso, porque todos vamos a pasar por él. Hablas de este proceso, pero también en tu libro hablas de otro proceso que es que detectas estas heridas que vienen de generaciones atrás. Que ¿cómo detectaste esas historias que traemos arrastrando, que no son nuestras, que vienen de cultura familiar o de generaciones anteriores? Mira, eso en realidad todos traemos una carga, aparte de la carga genética, que científicamente sabemos que podemos traer unas cosas ya dentro de nuestro propio organismo que no Sí. podemos cambiar, Ajá. pues también vienen cargas a veces hasta espirituales, que también he Sí. sido cada vez más consciente del tema de la espiritualidad, que traemos cargas también ahí, pero bueno, a mí lo que me pasó, y seguramente lo comparto con muchos de ustedes, es que yo soy el mayor de 3 hermanos. Al momento de ser el mayor y en el contexto de mi familia, tanto de mi padre como de mi madre, pues venía el hecho de que al ser el mayor, uno siente como que de entrada, el que eres mayor, traes una estafeta o un chaleco que dice, tú por ser el mayor tienes que ser el ejemplo, tú tienes que ser el que coordine o controle o que des el ejemplo hacia tus hermanos, ¿sí? Y eso, la verdad es que, pues es una carga muy fuerte. O sea, estar cargando con algo donde dices, oye, cada uno somos individuos individuales, donde cada uno somos diferentes. Sí. Yo, por ejemplo, entre tu servidor y mi hermano el más pequeño, yo le llevo 6 años. El contexto de mis padres en esa diferencia de edades es muy distinto. Entonces, la forma como ellos atendieron y crearon a mi hermano el más chico, pues ya eran ellos ya con la experiencia que tenían de los mayores, ¿sí? Y al pequeño, pues a lo mejor hasta el pequeño ya llevaba una vida más relajada y todo, pero con eso te quiero decir que cada uno somos diferentes. Entonces, tú no tienes por qué estar cargando ni por el nombre de lo que fue tu papá, porque yo Ajá. comparto el nombre, yo soy la segunda generación Ok. de nombre, y mi hijo es la tercera Ándale. generación donde compartimos nombre, Ajá. y así venía pues esa historia. Entonces, estar cargando con algo es muy difícil hasta que entiendes que dices, yo tengo que liberarlo, ¿por qué tengo que cargar con la responsabilidad de alguien más? ¿Sí? Exacto. ¿Por qué tengo que cargar con la responsabilidad? Y eso lo entendí, Conce, muy chico, porque mi papá y mi mamá pues nos enseñaron a base de nalgadas, ¿no? O de cinturonazos a veces. Y entonces ahí era cuando yo entendí muy chico que decía, oye, ¿por qué algo que hizo mi hermano yo tenía que pagar las consecuencias? Porque mis papás agarraban parejo, ¿no? Ah. Entonces, eso es, yo digo, como que traer una carga que no te corresponde. Ok. Pero sí lo puedes entender desde pequeño, trabajarlo desde pequeño, pero ya cuando llegas a cierto grado de madurez, ya es cuando empiezas tú a marcar tu territorio, como dicen, a marcar tu línea y dices, ¿sabes qué? Yo no me quiero ir por ahí, me quiero ir por acá. Viene el concepto de las ovejas negras. Ajá. Es que tú eres el hijo que no te estás guiando por el concepto familiar de que todos queremos llevar. No. Y eres la oveja negra. No, no soy la oveja negra. Yo quiero llevar mi vida y yo tengo mi camino muy claro hacia dónde voy. Ahora que habla de esta parte de cómo tu papá te educaba, tu mamá te educaba, ahora siendo tu padre, ¿qué es lo que aprendes de ellos desde la perspectiva de padre? Mira, yo pienso y agradezco mucho lo que mis padres hicieron por mí en la educación. Forjaron muchas cosas, pero hoy en esa conciencia yo me doy cuenta que no quiero repetir esos patrones,
Yo hay patrones que para mí me quedaron tan claros en su momento que yo no los repito. Pero sí entiendo y soy muy consciente de lo bueno que inculcaron en mí, y eso es lo que trato yo de inculcarlo en ellos, pero siempre respetando su propia individualidad. Ahí es donde los papás no tenemos que hacer ni decidir por nuestros hijos, tenemos que guiarlos. A final de cuentas, los padres no somos dueños de nuestros hijos, los padres somos guías de nuestros hijos. Los tenemos que hacer conscientes, y eso es lo que yo he hecho. Si a mí me enseñaron a base de que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, y si no lo haces, tienes tal o cual reprimenda o pierdes tal o cual beneficio, yo no lo hago así. Yo lo hago más bien, ustedes son arquitectos de su propio destino, ustedes son los que tienen que decidir. Te pongo un ejemplo. Cuando mis hijos estaban pequeños, estaban justamente estaban todavía en la primaria para entrar a la secundaria. Y a medias de la secundaria le digo, oigan, sobre todo al mayor, le digo, oye, ¿qué piensas estudiar tú? No, pues yo quiero estudiar. Y al final de cuentas se quedó pensando y me dijo, no sé qué quiero estudiar. Ok. Le dije, bueno, está bien. Yo nomás quiero que hagas conciencia de lo que tienes que, porque ya vas a entrar a la prepa y la prepa es la antesala para lo que vas a estudiar. Entonces, y también necesito que me digas, pues para ver qué es lo que más te conviene. Sabemos que hay carreras universitarias que convienen más en la iniciativa privada o en la escuela privada, y otras en la escuela pública, ¿no? Hay algunas que son mejores. Entonces yo le dije, bueno, al momento de decidir, pues tú tienes que ver por qué camino y qué camino se te va a hacer más fácil, porque cada vez hay más competencia, hay más chamacos de tu edad que vas a competir por un lugar en la universidad. Entonces me dijeron, no, es que ahorita estoy muy chico para decidirlo. Bueno, cuando se empieza a acercar el proceso ya para entrar a la prepa, pues yo sí le hice la presión, le dije, mira hijo, todavía estás en la etapa de que eres menor de edad, en donde jurídicamente y legalmente yo tengo una responsabilidad sobre ti. Entonces, si tú no vas a tomar la decisión, yo la voy a tomar por ti. Yo le dije, yo quiero que estudies medicina, porque sé que no, o sea, sé que mi hijo iba más bien por el lado de las ingenierías. Le dije, yo quiero que estudies medicina, eso es lo que yo quiero. Obviamente le estaba poniendo un punto ahí para que reaccionara. Me dijo, no, es que yo no quiero medicina, papá. Bueno, entonces tú toma la decisión. Si no la tomas tú, la voy a tomar yo. Y así es en la vida. Si tú no tomas una decisión, alguien más la va a tomar por ti. Y entonces así es como yo los voy haciendo mi trabajo, ¿no? Oye, dices también que todos somos una esponja de acero. ¿Por qué lo consideras que todos somos una esponja de acero? Yo considero que todos somos una esponja de acero por el solo hecho de que todos vivimos en este mundo, y tarde que temprano la vida nos va a poner en una situación difícil. El hecho de que todos sobrepasemos ese punto es difícil entenderlo, este proceso, porque este proceso te lo va dando la repetición de los hechos o de las situaciones que vas pasando. Puedes tener imagínate, un fracaso matrimonial, puedes tener la pérdida de un ser querido, y vamos a hablar de eso porque aquí yo lo menciono en el libro. La pérdida de un ser querido, todo el mundo lo hemos perdido, ¿no? Todos hemos perdido a lo mejor el abuelito, la abuelita, la tía, una tía lejana, todos hemos perdido, pero no es lo mismo cuando te toca por primera vez la pérdida de un familiar directo en el cual convives mucho, ¿no? Que puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu hermano, puede ser un hijo. Entonces, cuando te llega ese momento, seguramente previamente ya vivimos pérdidas, pero cuando te llega esa pérdida es una prueba de fuego. Todos vamos a llegar a ese punto, sin duda alguna, todos vamos a llegar a ese punto. Y en ese punto es cuando yo digo, cuando la vida te pone una prueba tan difícil como esa, es cuando te conviertes en una esponja de acero. Ok. En el libro también hablas de esta deformación emocional de ti mismo. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasa es que ahí me refiero yo a cuando te deformas es porque estás viviendo el proceso.
Tienes que entender ese proceso. Mira, volvemos al tema de la esponja. La esponja dicen que una esponja, la puedes ver ahí, una esponja seca, vamos a hablar un poquito, pero muy poquito, yo no soy psicólogo, pero hice mi chamba y me puse a investigar. Pero lo que dice Jung y lo que dice Freud hablan mucho del tema del psicoanálisis y que son dos referentes en la psicología. Hablan de los sueños, que uno sueña con esponjas, que cuando sueñas con una esponja es porque traes un proceso que necesitas liberar. Okay. Entonces, la esponja tiene la posibilidad de estar llena, que eso es lo que tenemos y lo que debemos de hacer en nuestra vida. Nuestra esponja debe de estar siempre llena. ¿Y debe de estar siempre llena de qué? De buenas, de todo lo que tú haces para mantenerlo por el objetivo que tú tengas en tu vida. Lo vas a llenar de valores, la vas a llenar de muchas cosas y es mejor tenerla llena, porque una esponja vacía también psicológicamente significa un bloqueo donde tú te estás bloqueando a que las cosas lleguen a ti. Entonces, esa esponja siempre debe estar húmeda, sea con cosas positivas, con todo, pero de repente llega el proceso negativo y también la va a absorber, ¿sí? Cuando tú empiezas a apretar esa esponja, la estás deformando. En esa deformación, cuando tú aprietas la esponja, es cuando tú estás liberando lo que quieres liberar. El ejemplo yo lo pongo más a liberar lo malo, porque cuando estás lleno, pues estás lleno de cosas positivas. Pero cuando tienes cosas negativas que liberar, te deformas. Y te deformas, ¿cómo lo tienes que sacar? Haciendo cosas diferentes, haciendo cosas que nunca te imaginaste, resistiendo cosas difíciles, teniendo un poquito más de empatía. A veces tienes que dar, cuando está uno en una relación de pareja, pues a veces das el golpe y a veces tienes que recibirlo. Si todo el tiempo estás nada más, pues ahí las cosas no van a funcionar. Entonces ahí es donde tú te tienes que moldear y en ese moldeo, pues es cuando te deformas para moldearte, ¿no? O para reconstituirte. ¿Y ahí qué ha sido en tu vida ese tocar fondo y luego renacer? Mira, hay un libro que el concepto se llama La Quinta Puerta. La Quinta Puerta, y yo resumiendo tu pregunta, yo me voy a ese punto. Cualquier proceso resiliente no es fácil. Aquí en el libro vas a encontrar una guía muy práctica para entenderlo y sobrellevarlo de una manera más sencilla, pero nunca es un proceso muy cómodo. Okay. Pero lo que sí puedes hacer es cuando tienes un problema difícil, siempre yo lo he entendido como que se te cierra una puerta. Perdiste a la novia que querías mucho, te dejó, pum, se cerró la puerta. Oye, perdiste el empleo, pum, se cerró la puerta. Oye, quebraste un negocio, pum, se cerró la puerta. Oye, no se logró lo que querías, pum, se cerró una puerta. Pero siempre se abre otra. Okay. Si sabemos entender ese proceso, analizarlo, qué fue lo que hicimos mal, qué fue lo que hicimos bien, viene el proceso contrario donde dices, se me cerró este punto, pero se me abrieron más posibilidades. Y literal, en mi vida, tanto en soltería como ya casado y ya con hijos, siempre se te cierra una puerta, pero se te abren al menos dos más. Siempre hay una puerta que se te abre. Okay. Entonces ahí es donde yo lo reenfoco en ese sentido. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti que has tenido que perdonar y qué efecto transformador ha tenido en tu vida? Primero, perdonarte a ti mismo. Okay. Yo creo que uno carga con muchas cosas que a veces es difícil, que es más, no eres consciente de que tú traes algo que te debes de perdonar, ¿sí? A raíz de la muerte de mi papá, que es, digamos, el disparador que me impulsó a escribir este libro, Okay. se vino un proceso complicado en mi familia, difícil, y lo menciono también ahí, y es un proceso que aún está cerrando, o no está cerrado. Pero ese proceso, ¿qué es lo que hace? Me hizo entender muchas cosas, me hizo voltear aspectos de mi vida y de apoyo y desde pedir ayuda.
Sabemos que las cosas a veces no está uno preparado para solventarlas completamente. Pedir ayuda, acudir a gente que sabe un poco más que nosotros, o a lo mejor, y me doy cuenta que lo que yo estoy viviendo es más común de lo que yo me esperaba. ¿Por qué? Pues porque yo no lo había vivido y ahora lo estoy viviendo. Entonces, ese tipo de cosas te abre un panorama más grande, pero también te dice, oye, perdónate a ti. A lo mejor tú eres muy fuerte contigo mismo, ¿sí? Entonces empiezas primero, eso es lo más difícil, entender qué es lo que te tienes que perdonar tú. Pero luego viene lo demás, perdonar a los demás. Y a veces el perdón no es simplemente que tú ya no sientas el problema. A lo mejor lo sigues sintiendo, pero te libera, te libera. Y no es por perdonar para que se sienta más bien la otra persona, no, es para que te sientas bien tú. Entonces, si tú lo haces, seguramente estás abriendo un camino para que tu futuro o esa relación vaya a mejorar o encuentres el camino para superarlo. Amigo, y para ir cerrando, imagínate que, esto es lo que te voy a preguntar, pero tu respuesta va a llegar a que cientos de miles de personas lo compartan, millones de personas van a ver este mensaje. ¿Qué le dirías a estas personas, emprendedores, no emprendedores, que sienten que la vida está apachurrando esa esponjita, que los está exprimiendo, que creen que no van a recuperar esa forma, que están en ese punto de caos o de crisis? ¿Qué les dirías? Mira, yo les diría primero que resistan, que lo entiendan. Si alguien te hizo algo, ¿por qué te lo hizo? Todos conocemos el clásico ejemplo y lo hemos visto en algún comercial, en una película, donde alguien salva a otra persona de algo, de un peligro inminente, y a lo mejor en la salvación, a lo mejor lo avienta, lo tumba, el otro se golpea, y lejos de entender que estuvo en peligro su vida, se siente víctima porque el otro lo tiró, porque el otro le puso el pie, o porque el otro lo lastimó. Exacto. No, la empatía es algo que necesitamos desarrollar en este mundo. La empatía es algo importante, la estamos perdiendo. Es ponernos en los zapatos de la otra persona. Si entendemos esos, ¿ya cuántos van? 4 puntos. Con esos 4 puntos seguramente lo vamos a sacar, pero no hay que ponernos en modo víctima. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Buenísimo, buenísimo. Así que ya escucharon, amigos, tenemos aquí un gran libro para que con esta metáfora podamos vernos como estas esponjas de acero, que la vida nos va a estar apretujando, pero también vamos a absorber cosas buenas. Tenemos que sacar esas cosas malas que ya nos sirven para volver a llenarnos de cosas buenas. Es una metáfora para empezar a construirnos de otra perspectiva, con las historias, con lo que nos comparte aquí mi amigo. Y que si quieres este libro, lo puedes encontrar en Amazon, lo puedes encontrar en la página de UAS Editorial, y aquí en la Feria Internacional del Libro también lo puedes encontrar, para que puedas aprovechar. Si ves aquí a Ernesto, te lo pueda firmar también y puedas tomarte foto con él. Agárralo, porque seguramente que este libro va a llegar a muchísimas personas, se va a convertir en conferencias también, tiene su podcast también, vamos a etiquetarlo aquí para que puedas tener sus redes sociales y puedas encontrarlo en cualquier momento, y este va a ser seguro uno de más libros que vamos a ver publicados aquí de nuestro amigo Ernesto. Un placer, amigo, un gustazo. Amigo, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por la entrevista, gracias a ustedes por vernos, por seguirnos, y los esperamos en la FIL